Ok, bueno, pues vámonos rapidito con la norma oficial mexicana 022. Insisto, no quiero ahondar mucho porque está en un tema mucho más amplio y los invito a verlo en aquel punto. La norma, nuevamente, la definición, procedimiento con propósitos profilácticos o terapéuticos, donde podemos meter medicamentos, líquidos, sangre y componentes. La misma definición. En cuanto a esto, hay diferentes publicaciones y otros documentos que nos revelan que entre el 80 y el 95% de los pacientes hospitalizados reciben tratamiento por vía endovenosa, intravenosa, y que en los Estados Unidos de Norteamérica se colocan actualmente más de 5 millones de catéteres venosos centrales y más de 200 millones de catéteres venosos periféricos. En México más o menos andamos en los mismos números. Esta norma para la administración de terapia de infusión intravenosa se ha desarrollado con el propósito de establecer las condiciones necesarias y suficientes que favorezcan una práctica clínica homogénea que coadyuve a lograr la atención segura libre de riesgos. Asimismo, instituye los criterios mínimos para la instalación, el mantenimiento y retiro de los accesos venosos periféricos centrales para contribuir la mejora en la calidad de atención de los pacientes. El objetivo de propiamente de esta norma, es establecer los criterios para la instalación, mantenimiento y vigilancia, y el retiro de las vías de acceso venoso, en cualquiera de sus maneras, ¿sí? Y obviamente tratar de disminuir las complicaciones y costos asociados a esta práctica. Definiciones así rapidito: acceso venoso periférico es el abordaje de una vena distal, funcionando la misma vena. El acceso venoso central es el abordaje de la vena cava a través de una punción de una vena proximal. Así lo menciona la norma. También hay accesos venosos centrales de inserción periférica. Antisepsia es el uso de agente químico en la piel u otros tejidos vivos con el propósito de inhibir o destruir microorganismos. Antiséptico es la sustancia antimicrobiana que se opone a la sepsis o putrefacción de los tejidos vivos. Y la asepsia es condición libre de microorganismos que producen enfermedades o infecciones. Esto es importantísimo para evitar cualquier tipo de infección. El apósito transparente semipermeable es este que pongo aquí en la imagen. Regularmente es uno que conocemos como el Tegaderm, ¿sale? Permite la visibilidad y el intercambio gaseoso. Es importante que cuando coloquemos un catéter, aquí sí lo voy a retomar, cuando coloquemos una fijación de este tipo, es importante que la zona de punción siempre quede a la vista, ¿sale? No coloquemos aquí encima absolutamente nada que nos impida la visualización. La bomba de infusión, este es el aparato que está diseñado justamente para este, infundir volúmenes medidos. Catéter venoso periférico son estos que pongo aquí. Es un conducto tubular corto flexible con un material biocompatible. Bueno, todos estos son de material biocompatible justamente para tener en dado caso que se perdiera la continuidad de este catéter, podamos detectarlo con una radiografía o un estudio para saber qué ocurrió y dónde está. Por supuesto, es una complicación grave, ¿sale? El catéter venoso central, la diferencia es que este es un conducto más largo, es suave, y lleva varios lúmenes para infundir solución directamente a la vena cava preferentemente. La escala de valoración de la flebitis, que también la describo completamente en la otra ponencia, en donde a partir del grado 2 de la escala ya se requiere retirar el catéter, porque podemos presentarnos dolor, eritema, hinchazón sin cordón palpable de la zona de punción, y hay que retirar este catéter y valorar obviamente colocación de otro catéter en otra sección, o algún otro tipo de catéter. Aplica mayormente para los catéter corto de inserción periférica. En cuanto a solución, definiciones de solución intravenosa: es la preparación líquida estéril cuyos componentes pueden ser electrolitos, nutrientes, fármacos o sangre y sus componentes. Uh -huh.
es solución intravenosa. Recomendaciones a grandes rasgos: se recomienda el uso de conectores libres de agujas porque disminuyen el riesgo de infecciones y de funciones accidentales del personal de salud. El cambio de catéter no es necesario, el cambio de set básico. Podemos seguir utilizando un set básico siempre y cuando no tenga ningún dato de contaminación o daño. Lo que sí se debe cambiar es cada 72 horas, independientemente de si haya contaminación o daño. Si está íntegro este catéter, de todas maneras a las 72 horas se cambia. Los equipos de infusión deberán ser cada 24 horas si se está infundiendo alguna solución hipertónica como solución de estros al 10% o al 50% o nutrición parenteral. Si no, se cambian cada 72 horas. O en caso de contaminación o precipitación, si hay daño al equipo, si no está íntegro, se cambia. Más recomendaciones: no se debe desconectar las vías innecesariamente. ¿Sí? Si tenemos medicamentos, conectores colocados en nuestro paciente, es preferible no desconectarlos independientemente, aunque vayan a caminar, aunque vayan a un traslado, lo que sea, porque esto conlleva eh, posible contaminación. En ningún caso se debe reutilizar un set básico. Esto también lo comentó en la otra ponencia. Ninguno de sus componentes de lo que trae el set básico se debe reutilizar. El set básico deberá ser rotulados con fecha, hora y nombre de la persona quien lo instala, valorando también la, este, la correcta identificación del paciente. El equipo de administración de la terapia de infusión deberá cambiarse cada 72 horas invariablemente. Si existe sospecha de contaminación, obviamente, entonces sí se procede al retiro inmediato. En caso de infección localizada en el sitio de inserción de catéteres centrales, es importante tomar cultivo y realizar curación cada 24 horas hasta la remisión del evento. Se recomienda que las muestras o exámenes de laboratorio no se tomen del catéter a menos que la institución tenga un protocolo especial para esto. Para el retiro del catéter central se debe contar con la prescripción médica y lleva un protocolo también adecuado para el retiro. Debe comprobarse la integridad del catéter, justo lo que les mencionaba, ya sea central o periférico. Siempre vamos a revisar que esté completo. No se deben utilizar tijeras para el retiro de materiales de fijación, solamente que haya suturas que sujeten al catéter venoso a la piel. De esto ya se está descontinuando su uso por la fijación con apósitos transparentes. Se debe enviar al cultivo. Hay instituciones que tienen protocolos en donde indiscriminadamente mandan las puntas del catéter a cultivo. Sin embargo, pues también queda a criterio del hospital, de las normas, pero siempre se debe sacar un cultivo siempre que se sospeche de infección. Con más consideraciones: es importantísimo lavarse las manos con jabón antiséptico antes de realizar cualquier procedimiento que sea en el manejo del catéter en el paciente, ¿sí? En sus 5 momentos, obviamente. Y es el lavado clínico, no es un enjuague como comúnmente lo hacemos en casa. Es el lavado clínico normado por la OMS. Hay que contar con la prescripción médica por escrito, la cual debe señalar los datos del paciente, el nombre del médico que las prescribe, la fecha, la hora, la solución, la sustancia que se debe infundir y el tiempo que se debe infundir, la frecuencia y la vía. ¿De acuerdo? Ahora, en cuanto al paciente, el personal de salud debe valorar al paciente antes de la administración, justo por lo que les mencionaba, que debemos valorar la enfermedad, estado clínico, movilidad, y si es importante, igual ya hasta dirigirnos a un catéter central desde el principio, de acuerdo a los días de estancia que va a tener. El sitio de punción debe elegirse en un área distal del cuerpo, principalmente en miembro torácico.
y sobre todo el miembro torácico no dominante. Esto aplica para las punciones periféricas. Las punciones subsecuentes deben realizarse cercanas al sitio de punción inicial. Revisar antecedentes alérgicos y estado emocional, ¿sí? Importante, si las punciones subsecuentes que se realicen cercanas al sitio de punción deben ser más proximales, ¿sí? Deben ir proximales, porque si las ponemos distales, obviamente tenemos ya un daño en la parte proximal, entonces ese daño nos puede conllevar a una complicación posterior. Para puncionar las venas de las extremidades inferiores debe contar con prescripción médica. Preferentemente no se deben puncionar este, a menos que el paciente y el tratamiento lo amerite por alguna urgencia. La vía por donde se infunda la nutrición parenteral deberá ser exclusiva, ya lo había mencionado antes. Y cuando se manipulen los sitios de conexión, deberá realizarse con técnica estéril, ¿sí? Completamente estéril. No se deben desconectar o suspender la infusión de la nutrición parenteral total innecesariamente. Por ejemplo, en los procedimientos de cuidados generales como el baño, aplicación de medicamentos, deambulación, traslados u otros. Es lo que les acababa de mencionar. Si un paciente tiene la facultad de deambular, pero tiene varios medicamentos infundiéndose, pues mejor colocarle un tripié que hasta le puede servir de bastón, ¿sale? Se pueden utilizar bombas de infusión en soluciones de alto riesgo o que requieran mayor precisión en suministración. De hecho, más que sugerencia, es importantísimo colocar bombas de infusión en este tipo de soluciones, ¿sí? Porque donde se nos vaya de más, representa un daño a nuestro paciente. Es aplicable para los medicamentos de alto riesgo. La limpieza del sitio de inserción del catéter venoso central se realiza cada 7 días si se usa apósito transparente, siempre y cuando no tenga ningún dato de, de que precisamente que si se utiliza gasa o un material adhesivo, o que haya restos de sangre o que haya secreciones de algo o que se despegue. La limpieza de sitio de inserción de catéteres periféricos solo en caso de que el apósito esté húmedo, sucio, despegado, al grado de que comprometa la permanencia del catéter, ¿sí? Sí aplica cuando esté sucio. Recordemos que nosotros al menos en cada cambio de turno, estamos revisando estos catéteres, al menos, que debería ser varias veces durante cada turno que veamos que nuestro paciente tenga íntegro su catéter, porque obviamente tanto la permanencia como la eficacia de esta vía. El catéter corto periférico debe ser removido sistemáticamente cada 72 horas y de inmediato cuando se sospeche contaminación o complicación por la escala de flebitis que les mencionaba, así como al descontinuarse la terapia. No tiene caso que si no requiere terapia intravenosa, no tiene caso que tenga colocado obviamente un catéter, ¿sí? En algunos hospitales el cambio debe hacerse cada 48 horas y la tasa de flebitis infecciosa supera los 2.5 por 1000 días de catéter, ¿sí? Esto nos lo da el área de epidemiología de cada lugar donde estemos laborando. No se recomienda el cambio sistemático de catéter periférico en niños, en ancianos y en pacientes con limitación de accesos venosos. Esto es importante. En estos casos debe dejarse colocados hasta finalizar el tratamiento o a menos que se presente una complicación. Regularmente el grado máximo, los días de máxima eficacia sin que haya una complicación que se han visto en estudios es 7 días, ¿sí? Si al cabo de 7 días la vía está íntegra y no presenta ningún dato de complicación, pues igualmente se valora si se puede quedar este catéter por más tiempo, pero pues aquí ya estamos hablando de que si tiene un tratamiento por más de 7 días, pues podamos colocar mejor un acceso venoso central, ¿sí? Aunque sea de inserción periférica, en el cual
nos dé un margen más largo de viabilidad, ¿sí? Así tenemos menos riesgo de que se complique ese catéter. Ujú. Entonces, no se trata tampoco de estar peleando con nuestros compañeros del turno siguiente o del turno anterior con respecto de estos casos, ¿sí? Es valorable totalmente, es decidible en base al tipo de paciente y al tipo de tratamiento que esté llevando, ¿sí? Porque también, pues obviamente, este, de manera sistemática está cambiando el catéter cada 72 horas. Si el paciente en realidad su catéter está bien y tiene vías de acceso difíciles, pues entonces valorarle ahí. Lo que sí requiere cambiar es el kit básico, ¿sí? La fijación si es necesario y el equipo del kit básico, de lo que tenga, todos los equipos. Los equipos sí indiscriminadamente se tienen que cambiar. Y bueno, a grandes rasgos, esto ha sido por el día de hoy. La norma oficial mexicana 022.